Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2911 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por Héctor Melvin Caná Rivera, en calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte a la relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promovió el amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 24 de mayo de 2017, dictada en las diligencias de antejuicio identificadas con el número 145-2017 de la Corte Suprema de Justicia, por la cual exclusivamente el presidente de dicho órgano jurisdiccional resolvió, por recibido el expediente de antejuicio que antecede promovido en contra del señor Héctor Melvin Caná Rivera, diputado al Congreso de la República de Guatemala, en virtud que el hecho denunciado fue cometido en flagrancia, de conformidad con el artículo 6 de la ley en materia de antejuicio, corresponde a un órgano jurisdiccional con competencia en materia penal conocer del presente asunto. En consecuencia, remítase al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal para la distribución respectiva. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, quien la promueve solicita que, al momento de dictar sentencia, se otorgue la acción constitucional de amparo interpuesta en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de antejuicio 145-2017 de la Corte Suprema de Justicia por dictar la resolución de fecha 24 de mayo de 2017 y como consecuencia se deje en suspenso definitivo la resolución que constituye el acto reclamado, en observancia del artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se ordene a la autoridad impugnada que dicte nueva resolución en cumplimiento y en respeto de su derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, en aplicación directa de las leyes y normativas que se aplique expresamente al caso en concreto. Y por último, se ordena a la autoridad impugnada emitir nuevo pronunciamiento respetando sus derechos y garantías constitucionales vulnerados. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura en ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, Héctor Melvin Caná Rivera, en calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala, quien actúa con el auxilio del abogado Luis Antonio Lampadía, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buen día, señores magistrados. Primero, señor presidente, primero que todo, quiero dar las gracias a este tribunal. Esta es la segunda audiencia en vista pública que tenemos con el diputado Melvin Caná, pero quiero dar las gracias porque se corrigió un error de procedimiento que había habido en el amparo, ya que en este amparo se le había dado intervención al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, lo cual era totalmente improcedente. ¿Por qué? El caso es muy sencillo. El diputado Melvin Caná venía ingresando de la República de Taiwán a territorio guatemalteco vía Estados Unidos y traía en una de sus maletas unas joyas para su esposa que había comprado. Unas las compró
en Taiwán y otras las compró en Estados Unidos. Y cuando él pasa a migración, pues las joyas venían a la vista de su maleta, entonces sacan las joyas y pues le dicen que él no había declarado esto en su boleta. Y entonces el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria consideró que esto era un delito y hicieron todo el procedimiento policial para detener aquí al diputado, aun cuando el diputado presentó las facturas de las joyas, de dónde las había comprado, presentó la documentación correspondiente de las joyas que traía para su esposa, les dijo que le permitieran, si ese era el gran problema, que le permitieran pues pagar el impuesto que correspondía, pero personal de la SAT hizo realmente un escándalo público por ser el señor Melvin Caná un diputado al Congreso de la República. Y a raíz de eso, pues pusieron al señor diputado, en virtud del artículo 6 de la ley de antejuicio, lo pusieron a disposición de la Comisión Permanente del Congreso de la República. La Comisión Permanente conoció las actuaciones y pues lo que determinaron simplemente es, pues, ¿saben qué? Como el órgano realmente competente de conocer en diligencias de antejuicio de diputados del Congreso es la Corte Suprema, pues que sea la Corte Suprema la que determine cuál es lo procedente en este caso. Y entonces la Comisión Permanente lo único que establece es que se traslade el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Y así fue. El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia y se entregó en un juzgado de turno, el cual el juez de paz, como procede, se inhibió de conocer las actuaciones y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia. Cuando las actuaciones del expediente del diputado llegan a la Corte Suprema de Justicia, lo que hace exclusivamente y unilateralmente el presidente de la Corte Suprema es remitir las actuaciones a un juez de primera instancia penal, porque a criterio de él hay comisión de un delito en flagrancia. Y entonces, señores magistrados, este es el primer agravio que señalo yo como un respeto a un debido proceso y a un derecho de defensa en garantía constitucional. La ley en materia de antejuicio dice que el órgano competente es el artículo 6 de la ley de materia de antejuicio. Si me permite leer el artículo, señor presidente, tengo 3 artículos para leer. Al lugar, puede hacerlo, abogado. El artículo 6, el artículo 12, de la ley en materia de antejuicio dice competencia. Y dice artículo 12, competencia. Tienen competencia para conocer el antejuicio el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y las salas de corte de apelaciones. Entonces el primer agravio que yo alego es la Corte Suprema de Justicia, en conformidad con la Constitución, está integrada por 13 magistrados, incluyendo a su magistrado presidente. Así lo establece el artículo 214 constitucional. Entonces era una resolución que tenía que determinar no el presidente de la Corte Suprema de forma unilateral en el acto reclamado, sino que era una decisión que tenía que establecer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No era una atribución y una facultad exclusiva de su presidente. Entonces se está violando para mí la competencia, y esa resolución, que es el acto reclamado, debe de ser una resolución emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque el Congreso trasladó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, no al presidente de la Corte. Ese es mi primer agravio. Este amparo realmente yo no lo interpuse solo por interponer y pues venir a perder un poco el tiempo aquí con ustedes. No, lo interpuse porque considero que sí hay agravios importantes, no solo para el diputado, importantes para todos los funcionarios que tienen derecho de antejuicio, que puede ser cualquier otro diputado que caiga en el mismo problema, o incluso ustedes mismos que tienen derecho de antejuicio. Como segundo agravio, señores magistrados,
yo presento la falta de fundamentación en el acto reclamado. Falta de fundamentación, porque el presidente de la Corte lo único que dice es, en virtud de haberse cometido en flagrancia el delito, quiere decir que él calificó que había delito y él calificó que había flagrancia. Trasládense las actuaciones al juez de primera instancia penal que corresponde, sin establecer las situaciones fácticas y jurídicas de lo que consisten los actos o los posibles actos que dan indicios a la comisión de un delito, que es lo que corresponde. Tampoco estableció el fundamento jurídico de por qué corresponde hacer ese pronunciamiento. Entonces, el segundo agravio que yo alego es falta de motivación y fundamentación en el acto reclamado. Y como último punto y tercer agravio, señores magistrados, me voy a permitir leer el artículo 6 de la ley en materia de antejuicio, que es el procedimiento en caso de flagrancia. Para efectos de esta ley, en caso de detención en la comisión flagrante de un delito por parte de los dignatarios y funcionarios que gozan el derecho de antejuicio, la Policía Nacional Civil actuará de la siguiente manera y establece 3 supuestos, dependiendo la calidad del funcionario. Y aquí lo que les quiero decir es, no todos los funcionarios públicos tienen la misma calidad. No todos los funcionarios públicos tienen el mismo rango. Hay diferencias en categorías de funcionarios públicos. O sea, el Policía Nacional Civil es un funcionario o un empleado público, pero no puede tener la misma calidad del presidente de la República, que también es un funcionario público. Y la ley de antejuicio lo que hace es separar esas categorías de funcionarios públicos. Y lo que hace es lo siguiente, dice, inciso A, si se tratare del presidente, del vicepresidente de la República, de magistrado de Corte Suprema de Justicia, de diputado al Congreso de la República, lo pondrá de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo pusieron en la Comisión Permanente del Congreso a disposición. El inciso B dice, y aquí entran ustedes, porque dice, si es magistrado de Tribunal Supremo Electoral, magistrado de Corte de Constitucionalidad, ministro de Estado, procurador de Derechos Humanos, procurador general de la Nación, fiscal general, presidente del Banco de Guatemala, superintendente de bancos o intendente de verificación especial, lo pondrá de disposición de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el derecho está hecho para interpretarse y está hecho para interpretarse con un razonamiento lógico. Si esto les hubiera pasado a ustedes en el aeropuerto y hubieran dicho que es comisión de delito por haber traído unas joyas, los hubieran puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes hubieran aceptado que el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijera, en virtud de cometerse en flagrancia, que se traslada a un juez penal. No, se hubiera esperado tener una resolución realmente fundamentada, motivada, que dijera si hay indicios en ese momento de la comisión de un delito que dé suficiente, ¿sí?, que dé suficiente razón para trasladar esto a un juez penal. Pero no simplemente que mediante un decreto el presidente diga, aquí hay delito y hay flagrancia, trasládese a un juez penal. ¿Por qué digo que la ley de antejuicio da diferentes categorías de funcionarios? Porque el inciso C dice, si se tratare de cualquier otro funcionario que goza del derecho de antejuicio, lo pondrá de inmediato a disposición de un juez de primera instancia penal. Quiere decir, si fuera un funcionario no de las categorías de los del inciso A y el inciso B, sí se irá este funcionario directo a un juez de primera instancia penal. ¿Qué es lo que yo considero que se violenta en el caso del diputado? Porque lo menos que esperamos
es un respeto para los funcionarios públicos. Entonces, lo menos que esperamos es una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde la Corte como tal diga, en este caso, si hay indicios o no hay indicios de la posible comisión de un delito para ser trasladado a un caso penal. Yo trabajé, les digo, en la Cámara de Amparo hacia antejuicios de la Corte Suprema de Justicia por 5 años. Nunca en los 5 años que estuve, nunca hubo un caso de flagrancia. Y en mi vida profesional, que son 12, 13 años ahorita, es el primero que veo. Traté de buscar algún antecedente al respecto y no hay. Me parece que la Corte está interpretando incorrectamente la ley de antejuicio. Lo único que estoy reclamando es que, así como se corrigió el procedimiento del amparo acá, se corrija el procedimiento de todo el proceso que ha llevado el diputado y que esto sea trasladado a la Corte Suprema exclusivamente para que la Corte Suprema analice y dé una resolución fundamentada y motivada. Y pues se respete la garantía del debido proceso en relación a la competencia, porque, insisto, no es competencia exclusiva del presidente, por lo cual, señor presidente y señores magistrados, solicito que al momento de dictar sentencia se otorgue la acción constitucional de amparo interpuesta en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 145-2017 de las diligencias de antejuicio por dictar la resolución de fecha 24 de mayo de 2017 y se trasladen nuevamente las actuaciones para que sea la Corte quien dicte una nueva resolución. Únicamente, señor. Muchas gracias, abogado Lampadilla. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, abogados y demás público que nos acompaña. En el presente amparo se señala como acto reclamado la resolución de fecha 24 de mayo del año 2017, emitida dentro de las diligencias de antejuicio identificadas con el número 145-2017, emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Como antecedente es importante indicar que este presente amparo surge derivado de que el día 21 de mayo del año 2017 el señor diputado Héctor Melvin Caná Rivera ingresó al Aeropuerto Internacional La Aurora procedente de un vuelo de Taiwán con escala en Estados Unidos. Al verificar su maleta, ya que marcó rojo en el área de revisión, se encontró dentro de su equipaje diversas joyas, las cuales estaban valoradas en una cantidad de $6,540.39, a lo cual se le preguntó el por qué no había declarado las mismas para pagar los impuestos respectivos, y el señor diputado indicó que no sabía cómo llenar la declaración de la SAT sobre estas joyas, por lo que el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria lo puso a disposición de la Agencia Fiscal del Ministerio Público ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El Ministerio Público, al percatarse de que se estaba cometiendo un delito en flagrancia, pues no se llenó la declaración de la SAT para el pago de impuestos, consideró actuar de conformidad con la ley en materia de antejuicios y puso a disposición de la Comisión Permanente del Congreso de la República al señor diputado. La Comisión Permanente, al recibir el expediente respectivo, dio audiencia al señor diputado y lo escuchó. Posteriormente consideró que sí debía remitirse el expediente a la Corte Suprema de Justicia, pues ellos consideraron que efectivamente existía un delito flagrante. Al recibir el expediente, el Juzgado de Paz Penal de Faltas de turno del organismo judicial remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y posteriormente se emite la resolución que hoy constituye el acto reclamado. Quisiera dar lectura a 2 artículos, uno como referencia y otro sí le quisiera dar lectura con la venia del honorable presidente. Al lugar, puede hacerlo, Gracias. abogado. El artículo 161, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala establece prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas:
Literal A. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Ahorita viene el caso del señor diputado. Se exceptúa el caso de delito flagrante, en el que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República para los efectos del antejuicio correspondiente. Y el artículo 6, al que el señor abogado que me antecedió en la palabra hizo referencia, que únicamente en su parte conducente establece que si se tratare del presidente o vicepresidente de la República, de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de diputado del Congreso de la República o diputado al Parlamento Centroamericano, lo pondrá de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República. Como es evidente, el análisis respectivo determina que no existe agravio o relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, pues todas las autoridades que han conocido del expediente de la investigación que se sigue en contra del diputado, ahora investigación y en ese momento solo era un delito flagrante, actuaron de conformidad con lo establecido en el artículo 161, litera A, de la Constitución Política de la República de Guatemala y 6 de la Ley en materia de antejuicio. La autoridad recurrida únicamente al recibir el expediente lo remitió al juez contralor, nombrando al juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente para que continuara con la investigación, quien a su vez lo remitió al Ministerio Público para realizar la investigación respectiva. Se considera que el amparista puede acudir ante el Ministerio Público a desvanecer los hechos por los cuales está siendo investigado y ejercitar su derecho de defensa tal como la Constitución se lo garantiza. En ese sentido, se considera que el amparista pretende desnaturalizar y desgastar a esta honorable Corte al pretender que revise nuevamente un proceso en el cual se le ha respetado en todo momento su derecho de defensa y su debido proceso, pues se le ha dado las audiencias respectivas. Primero, al momento de revisar su equipaje se le preguntó por qué no había llenado el formulario de declaración de la SAT. Después, ante la Comisión Permanente del Congreso de la República, y ahora pues será ante el juez tercero que él pueda ejercitar ese derecho. En ese sentido, se considera además que esta Corte ha emitido reiterada y abundante jurisprudencia en la que ha indicado que por su naturaleza subsidiaria el amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, pues compete a ellos con exclusividad el administrar justicia. Asimismo, ha indicado que el agravio es un elemento esencial para la procedencia del amparo y sin su concurrencia no es posible el otorgamiento que la acción de amparo conlleva. Este criterio ha sido emanado de esta Corte en las sentencias emitidas en los expedientes 5.632 del año 2015, 1.612 del año 2009, 999 del año 2010 y 734 del año 2010. Se considera que la resolución señalada como acto reclamado sí se encuentra debidamente fundamentado. También esta Corte ha indicado que una resolución, por extensa o escueta que sea, si explica de manera clara los motivos por los cuales se arribó a una conclusión determinada, se tiene por debidamente fundamentada. En cuanto al otro agravio del amparista, al indicar que se debe corregir el procedimiento, considera esta Fiscalía que no hay procedimiento que corregir, pues el procedimiento que se ha realizado es el que está en la ley respectiva. En ese sentido, esta Fiscalía solicita a esta honorable Corte que al momento de emitir la sentencia respectiva se deniegue el amparo solicitado y se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Jessica López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.